Hola, bienvenidos de nuevo al Cenáculo. Hoy, 30 de marzo de 2023. Tenemos un segundo mensaje recibido de la Madre Dolorosa, la hermana Benedicta, el mismo día, 25 de marzo, 20 minutos después de recibido el anterior. Dice la hermana Benedicta: yo me quedé muy pensativa con lo que dijo el ángel. De repente mi mirada se fijó en un hermoso resplandor azul. Estaba la Madre de Dios con su Hijo Jesús muerto en sus brazos. Estaba junto a la cruz. Me arrodillé y me quedé en silencio observándola. Yo me sentí transportada al Monte Calvario. Solo veía a la dolorosa Madre con su Santísimo Hijo en brazos. Estaba llorosa y la cubría un gran manto negro. Yo sentía un gran dolor en mi alma. Sentía que era partícipe del dolor de Nuestra Señora al verla tan transida de dolor. Sentía que moría y que mi alma era traspasada de alguna manera por ese mismo dolor. Un dolor tan agudo que se sentía como miles de espadas atravesar mi alma. Si Dios no me sostiene, yo habría muerto en ese mismo instante. Nuestra Señora traía un manto negro de luto que la cubría totalmente, y con el manto abrazaba a su Santo Hijo. El divino rostro de Jesús era como de alguien que duerme plácidamente después de una campaña colmada de triunfos. El rostro de María se lo veía transido de dolor, pero admirablemente sereno. Es un rostro que demuestra control de sí misma y fortaleza sobrenatural. Su rostro pálido y agachado contemplaba el rostro de Jesús. Observé como en una visión que miles de espadas atravesaban su pecho y que cada espada representaba a un sacerdote y un religioso o religioso. Cada dolor que padeció su Hijo en su carne, ella lo padeció en su alma. Era como una agonía que no muere, un morirse sin poder morir. Sus manos acariciaban la corona de espinas de su Hijo Jesús, a la que ella besaba con gran ternura y delicadeza exquisita, como quien busca reparar con amor tanta crueldad de los hombres. Sus muchas lágrimas caían sobre la corona de espinas que de cuando en cuando apretaba contra su pecho, y repetía entre sollozos: Hijo mío, Hijo de mis entrañas, tu dolor es mi dolor, tu muerte es mi muerte. Me quedé contemplándola en silencio. Sentía como una participación del gran dolor de su alma, a la vez que se me mostraba como en un cuadro todo el sufrimiento que Jesús padeció por la humanidad y del cual participó directamente su propia madre. Se me mostró como en una visión que el pensamiento de la Santísima Virgen María repasaba cada uno de los momentos de dolor de Jesús, y a cada dolor y padecimiento ella respondía fiat. Casi que podía tocarse su dolor, un dolor imposible de describir porque es inmenso como el mar, y a la vez veía a la Madre de Dios privada de todo consuelo. Se la veía sola y afligida, sola junto a la cruz, sola con su dolor de madre. ¿Quién pudiera pesar su dolor? ¿Quién la pudiera consolar un poco? Solo Dios puede medir tanto dolor. Es como morir sin poder morir. Así lo sentí. Allí estaba la madre, sola, junto a la cruz de su amado Hijo, crucificada junto con su Hijo, él en la carne y ella en su alma, dando pleno consentimiento a la voluntad de Dios,
ofreciéndose a sí misma junto a su Hijo como un holocausto de amor perfecto, por la redención humana. En el altar de su corazón ofrecía a Dios a su Hijo Inmaculado, la víctima santa, el Cordero sin mancha, el único que podía restaurar al hombre caído por el pecado. La veo abrazar a su hijo muerto. Ella besaba o besa cada una de sus heridas. Es como si a cada herida respondiera ella con una reparación de amor. Se detiene en su corazón abierto, y le escucho en susurro. Yo también tengo mi corazón abierto. He cooperado en la redención humana, dando mi total consentimiento a la voluntad del Padre, ofreciendo a mi Hijo amado, mi único Hijo, por la redención de los pecadores. Esta ha sido mi secreta alegría. He cumplido todo lo que de mí estaba escrito. Mi Hijo y yo hemos redimido a la humanidad. 2 holocaustos en el altar de la cruz, un solo sacrificio de amor perfecto. Mi Hijo sacerdote y víctima a la vez. La redención del hombre está dada y yo soy corredentora. El mundo entero está en deuda con nosotros. Alabado sea Dios. María, como reina de los mártires, sufrió en su corazón intensamente el martirio que su Hijo padeció en la carne. Ella ofreció al Padre la víctima sagrada, su único Hijo, el Cordero Inmaculado, y al mismo tiempo se ofreció a sí misma Virgen pura, inmaculada. María, el arca de la nueva alianza, vaso escogido de elección, cooperando en la redención humana. María soportó en grado heroico el martirio de la cruz por la gracia de Dios en ella. Es claro que el Hijo y la Madre redimieron a la humanidad. ¿Habrá alguien tan osado y falto de entendimiento para atreverse a negarlo? Yo no veo un solo sacrificio en la cruz. Yo veo 2 sacrificios, el del Hijo y el de la Madre, que se ofrecen al mismo tiempo a Dios. Y en esto se me muestra la entrada al templo del niño Jesús en brazos de su Madre bendita. Y veo cómo María ofrece a su Hijo y junto con él se ofrece ella misma en las manos del sumo sacerdote. Y veo cómo el sumo sacerdote en este momento tiene una visión y confirmación de que ese niño es el Mesías esperado de Israel, el Redentor. Y se le mostró en el cielo una figura de mujer encinta y tuvo la certeza que aquella mujer sencilla era la misma de las Sagradas Escrituras y repitió a sí mismo: el Mesías nacerá de una virgen. Y miró a María con admiración y respeto. Seguidamente se me muestra otro cuadro, dice la hermana Benedicta, y veo como Simeón, hombre justo y bueno, llega al templo impulsado por el Espíritu Santo, se acerca a María, toma al niño en brazos y sintió que su corazón ardía en un fuego de amor y con lágrimas en los ojos alabó a Dios y dijo en voz alta: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria del pueblo Israel. Y entonces vi el rostro de la Madre Dolorosa con su Hijo muerto en brazos, al tiempo que vi a Simeón que mirando a María fijamente le dijo: y a ti una espada de dolor atravesará tu alma. Entonces vi que María se estremeció en su alma y comprendió perfectamente que sería corredentora junto a su Hijo, porque participaría directamente de todos sus sufrimientos.
Veo cómo esa espada profetizada le atravesó su alma al momento que la lanza atravesó el corazón de Jesús. Y entonces ella experimentó la muerte sin poder morir. Terrible fue su martirio. Todo esto se me mostró al mismo tiempo. Yo seguí contemplando a la Madre de Dios, que besaba el corazón abierto de su Hijo. Cada una de sus heridas las besaba con infinita ternura. Ahora veo en visión cómo la niña María, antes de nacer, fue instruida en su alma por el mismo Dios. María crecía en gracia ante Dios y ante los hombres, igual que sucedería más tarde con su hijo. Ahora veo a la niña María, pequeñita, como de 3 años. Fue llevada al templo por sus santos padres, Joaquín y Santa Ana. Allí fue dejada según la ley judía y sus costumbres para que fuese instruida en las sagradas escrituras. La niña María tenía una claridad y conocimiento excepcional de todo lo que estaba escrito. Tanto que a los sacerdotes, cuando le hacía preguntas, los dejaba maravillados con las respuestas que daban. Cuando le hacían preguntas, ellos veían en aquella niña un prodigio de Dios y se maravillaban aún más al verla tan pequeña, de escasos 3 años, con una ciencia infusa, grabada por la mano de Dios. Vi que el sumo sacerdote tuvo después una visión acerca de la pequeña María y le fue revelado que de ella nacería el Mesías. Ambos, madre e hijo, son un solo corazón latiendo. El mismo corazón que veo en la cruz de María Corredentora. Un solo latido, una sola oblación de suave fragancia, incienso agradable que sube hasta el trono de Dios. Y ahora veo en visión a Jesús y escucho que dice: te doy gracias, Padre bueno, porque has ocultado estas cosas a los sabios de este mundo y se las has revelado a la gente sencilla. Después de estarla contemplando en silencio, la Virgen Santa me miró con sus ojos llorosos y me dijo: acercaos, hija, escribe todo cuanto se te ha mostrado. Todo es importante y va al tesoro de la iglesia. Contempla mi pena. Hija, grande es mi agonía. ¿Sabes cuál es mi mayor sufrimiento? Ver a la iglesia dividida. ¿Y sabes cuál es la razón de esta división? Porque los hombres no oran ni hacen penitencia, no ofrecen sacrificios de expiación por sus pecados. Son una raza impenitente. Los hombres no paran de torturar mi corazón con sus blasfemias y pecados. ¿Cuándo comprenderán que sus pecados torturan nuestros corazones? Hoy vengo como la madre del santo dolor, porque no ha habido dolor más grande que el mío. Vengo a alertaros del gran sufrimiento que se avecina. La purificación para la iglesia ha comenzado. Ya nada puede detenerla. Si me hubieran escuchado tiempo atrás, muchas guerras y sufrimientos se habrían podido evitar, pero ahora es demasiado tarde. Los hombres se han cerrado a la gracia, no escuchan a Dios y tampoco a mí me quieren escuchar. Os advertí tiempo atrás que la apostasía empezaría desde la cima de la iglesia, desde su vértice más alto, pero no me escucharon. A cambio han tergiversado mis mensajes y perseguido con crueldad a mis mensajeros. Ahora en este tiempo ven el cumplimiento de mis palabras. Yo he querido advertirles de las consecuencias del pecado, pero se niegan a escucharme. La humanidad entera se ha vuelto impenitente. Se afanan en atesorar tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Vuestras manos están vacías de méritos para la eternidad.
La mayoría han seguido una vida disoluta y de pública afrenta a Dios. Con vuestra conducta libertina dan escándalo a mis hijos más pequeños, quienes horrorizados al ver tal comportamiento reprobo se alejan de la verdadera iglesia. La iglesia está en continua desobediencia y rebeldía a la ley de Dios, y con su confusión están llevando a los miembros de su cuerpo místico a una vida de libertinaje y de pecado. Advertí que llegaría este tiempo en que los hombres tendrían comportamientos salvajes y autodestructivos. La gran mayoría no escuchan a nuestros enviados, se niegan a ver la luz y la verdad. Muchos son los que persiguen a muerte a nuestros mensajeros y los amenazan con falsas excomuniones por la única razón que lo que dicen no está en consonancia con las corrientes del mundo moderno. Estos pocos valientes hombres y mujeres evangélicos católicos verdaderos deben unirse con un solo hombre y defender la verdadera iglesia y su doctrina. Continúa diciendo la Virgen, son muchos los lobos que han entrado al templo de Dios y ocupan los más altos cargos dentro de la iglesia. Desde su más alto vértice planean destruir a mi hijo en la Eucaristía. Su objetivo es poner la iglesia al servicio de un orden destructivo de toda moral cristiana, destruir la poca fe que queda y transformar al hombre en un esclavo de nuevas ideologías al servicio de Satanás, e intentarán borrar la impronta de Dios en el alma de los humanos. Muchos escuchan con complacencia a falsos profetas, aduladores, que os engañan y arrastran hacia una segura perdición. Vosotros, los que escucháis a los que son del mundo, ahora disfrutáis de aparente alegría, pero pronto vuestro gozo se convertirá en llanto y aflicción. Otros ya han comenzado a cosechar el fruto de sus malas decisiones. Ruina espiritual y material, familias destruidas, negocios fracasados, abortos, esterilidad, enfermedades incurables, y aún así continúan ofendiendo a Dios. Rechazan con soberbia a aquellos que tienen el encargo de llevarlos a la luz verdadera. El día sin ocaso, muchos de entre vosotros estáis inoculados con el veneno del odio y el orgullo. Rechazáis la luz espiritual porque no conviene a vuestros intereses y preferís continuar en el pecado y la oscuridad. Os habéis convertido en ciegos, guiando a otros ciegos, bajo una falsa y aparente caridad, una misericordia diseñada para aplaudir toda clase de pecados y aberraciones que Dios rechaza. Leed las Sagradas Escrituras, instrúyanse en lo que agrada a Dios y apártense del mal. Vosotros decís que sois mis hijos, pero no escucháis a vuestra madre. Si me amaran, obedecerían a mis palabras y se alejarían del pecado. El pecado ofende a Dios, hiere mi corazón. Si al menos comprendieran mis palabras. Aún tengo mucho que decir de vosotros, mortales de este mundo. Bien dijo mi hijo al llamarlos hipócritas. ¿Cómo pueden decir que aman a aquel que no ven y rechazan al que tiene al lado que ven? ¿Cómo dicen amar a Dios si odian al prójimo? La mentira se ha convertido en vuestro alimento. El orgullo es vuestro perfume. La envidia, la lujuria y las ansias de poder dominan vuestro corazón y pensamientos. Vuestros corazones son desiertos. Vuestros vientres se han convertido en cementerios. Vosotros que antes engendrabais vida, ahora engendráis muerte. Son la burla de los demonios y avergonzáis a los santos. Os advierto,
Si continuáis de esa manera, iréis al infierno. Y los primeros en caer serán aquellos falsos pastores que en lugar de ser sal de la tierra y luz para el mundo, se han convertido en fuente de confusión y oscuridad para las almas. Vuestro orgullo y altivez serán sepultados en el fuego infernal, siendo el hazmerreír de los demonios. Busquen mientras puedan y se consigan templos santos, donde no se profane la Sagrada Eucaristía, donde se dé el verdadero culto a Dios y se respete su dignidad de Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuélvanse a la misa de siempre, se refiere a la misa tradicional, la forma más pura y sublime de dar gloria a Dios, y rechacen toda forma dañosa de novedad e irreverencia. Cíñanse a las sabias exhortaciones de los antiguos santos padres de la Iglesia. Aléjense de toda mundanidad. Rechacen con fortaleza las ideas relativistas. Rechacen el comunismo y la masonería en todas sus formas. No se conviertan en cómplices del mal. Estas ideologías lo único que buscan es alejarlos de Dios y de toda moral cristiana. Buscan esclavizarlos, subyugarlos bajo un imperio anárquico. Su objetivo es la ruina total de los pueblos para el posterior sometimiento a la esclavitud. Vosotros estáis cayendo en la trampa. Vuestra soberbia os ha enceguecido. Vosotros sois hombres libres y no esclavos de Satanás. Comprendan lo que les he venido diciendo desde siempre en todas mis apariciones. ¿Hasta cuándo sois duros de cerviz y sordos a mi voz? Dios os ama, y la prueba es que envió a su único Hijo para que por medio de él fueran salvados y tuvieran vida eterna. Son vuestros pecados que os esclavizan y castigan sin piedad y os llevan a la segura condenación. Ustedes mismos se castigan, siendo desobedientes a los mandatos que Dios les ha dado para que vivan en paz y armonía. Satanás y sus demonios saben que les queda poco tiempo y que el triunfo de mi inmaculado corazón está cerca. Saben que mi Hijo pronto intervendrá en el mundo, como lo anunció desde antiguo, y por eso quiere llevarse al mayor número de almas al infierno. Hijos, no caigáis en su trampa. Abrid los ojos, despertad de vuestro letargo. Si no os convertís de vuestro mal, grandes sufrimientos tendrán. La luz dejará de brillar en vuestro corazón y se sumergirán en profunda oscuridad. Ya hay muchos corazones envueltos en esa oscuridad. La tierra cada vez pierde más su brillo y se torna en ruina. Vosotros los humanos, con vuestras leyes inicuas y perversas, estáis convirtiendo la tierra en un infierno, donde los demonios se pasean libremente entre ustedes, llegando muchos a gobernar. Despertad, hijos, despertad. El tiempo apremia. Si pierden el alma, lo habrán perdido todo. Escuchad a vuestra madre corredentora, la señora de todos los pueblos. Sobre sus mentes se ha cernido una densa tiniebla, igual que lo vieron sobre la Basílica de San Pedro. Ya nada retiene el misterio de iniquidad. El falso profeta actúa con descaro a plena luz del día y prepara el terreno al anticristo, que será el mismo Satanás obrando a través de su instrumento. Hará falsos prodigios y milagros con tal de llevar al mayor número de almas al infierno. Su entrada triunfal será en el mayor caos mundial, donde ofrecerá una falsa paz que luego desencadenará en una guerra peor. Todo en él será un espejismo. Su lengua seducirá
a muchos incautos. Tendrá un aparente encanto que engañará hasta los elegidos y hará aparentes milagros gracias al poder que se le ha dado. Ya no hay nada que impida al enemigo de Cristo y su iglesia manifestarse a los hombres. Empezará por el vértice de la iglesia, creando confusión y división. Su abierta apostasía será tal que hará tambalear incluso a los más fuertes. Todos serán puestos a prueba. Solo aquellas almas espirituales de oración, ayuno y penitencia saldrán triunfadoras y no serán engañados porque se les dará un agudo discernimiento de espíritus. Vuestros corazones indiferentes son como el hielo, algunos de ellos a punto de morir. No tienen amor por mi santo Hijo Jesús, no lo defienden de sus enemigos y consienten el pecado con tal de no perder la amistad con el mundo. Necios, insensatos. Si sois amigos del mundo, sois enemigos de Dios. Vuestras manos están manchadas de sangre inocente. De vuestro corazón brota inmundicia, que se ha convertido en tierra desierta. Vuestros labios son sacrílegos, vuestros oídos profanos y sordos a la verdad revelada. Sois ciegos, guiando a otros ciegos, cojos guiando a cojos, una raza de insensatos y necios. Una densa niebla ha caído sobre toda la tierra y vosotros no queréis ver. Os habéis hecho ciegos y sordos. Tenéis oídos para escuchar al tentador que quiere vuestra condenación, vuestra ruina y muerte eterna. Pero no tenéis oídos para escuchar a vuestro Dios que os ha dado la vida y quiere vuestra salvación. No queréis poner su palabra por obra. Os habéis hecho hábiles para hacer el mal y tardos para hacer el bien. Cuando despertéis del letargo en el que os encontráis, será demasiado tarde. En la Salet levantaron una cruel persecución a mis mensajeros y no dieron crédito a mis advertencias. Y ahora es demasiado tarde y todo está a la vista, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. También hablé en Fátima y ocultaron la verdad. Tergiversaron mi mensaje y cambiaron la parte final del escrito original. En él revelaba que la apostasía empezaría por la cima de la iglesia. Advertí del usurpador y de la nueva religión que buscaría imponer en la iglesia. Mostré en visión a los niños que el usurpador vestiría sotana blanca, fingiendo ser papa, y que estaría bajo el influjo de Satanás, llevando a la división a la iglesia, el obispo vestido de blanco. Advertí que el verdadero vicario de mi hijo sufriría un golpe de estado, sería encarcelado en su propia casa, torturado y finalmente asesinado. A la auténtica Lucía le advertí que sería suplantada por una impostora, asesinada y dejada en el olvido, enterrada en una tumba común sin nombre, y le pregunté si estaría dispuesta a sufrir este martirio por la salvación de las almas y la verdadera unidad de todos los pueblos en el Espíritu de Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos que yo, como madre del Hijo de Dios y corredentora de la humanidad, sufrí voluntariamente al pie de la cruz, a lo que Lucía me dio su consentimiento. Fue cuando le dije que en la tierra tendría muchos sufrimientos, pero que le esperaba la gloria en el cielo y que yo vendría por ella. Esta es la misma promesa que extiendo a todos mis mensajeros para animarlos a sufrir toda clase de dolores en unión a la corredención que yo como madre acepté por el linaje humano. Son muchos los delitos y la sangre inocente
que recae sobre la iglesia y de la cual mi Hijo tomará cuentas. Hija mía, la verdad no se puede ocultar. Jesús es la verdad y Él está puesto como luz que alumbra a las naciones. Por más que quieran los poderes de la tierra quitar a quien es la luz, no lo podrán conseguir, porque Dios es todopoderoso y vosotros simples mortales. En vuestro tiempo está todo a la vista, y lo que pretendieron ocultar se ha hecho público. Ahora ven cumplirse mis palabras. Si me hubiesen escuchado y atendido mis demandas, se habría podido evitar muchos males, pero ya es tarde y deberán afrontar el castigo. En España, tierra amada especialmente por mí, un grupo de obispos hicieron un pacto satánico de ocultar todos mis mensajes y negar mis apariciones. Por eso, vuestra tierra será severamente azotada, porque yo he venido a traer la paz y vosotros queréis guerra. En Medjugorje me toman de fachada, alteran mis mensajes, ponen palabras que yo no he dicho y ocultan otras. Hace mucho que Satanás ha puesto su pie en este lugar, en Medjugorje, convirtiéndolo en un lugar de lucro. Y mientras las limosnas sean generosas, no tendrán oposición del destructor que dirige a la iglesia. No tendrán oposición al destructor que dirige la iglesia. Mi hijo siente un gran disgusto por vuestra maldad que ya rebosa de la copa, principalmente por sus sacerdotes, obispos y cardenales de la iglesia, que en lugar de enseñar y defender la auténtica doctrina enseñada por mi hijo, se han convertido en escándalo y confusión para el mundo, descarriando a las ovejas. Ya son muchos los sacerdotes que han caído en la tibieza por el miedo a perder sus prebendas, y en lugar de confirmar en la auténtica fe a los cristianos y de evangelizarlos en la verdad, crean confusión y desesperanza. Recuerden que el peor de los castigos está reservado a los tibios. Hijos, mi corazón de madre siente un gran dolor por vosotros al verlos caminar apresuradamente hacia vuestra ruina. Vuestra falta de fe y compromiso os llevará a una autodestrucción cuyas consecuencias no podrán frenar. Hijos, si piden perdón a Dios, Él os perdonará. Que vuestro arrepentimiento sea sincero. Hagan penitencia en expiación por vuestros pecados. Os habéis hecho una raza impenitente. El ayuno corporal ayuda a frenar vuestras pasiones desordenadas. No sean insensatos. Piensen que un día morirán como cualquier mortal y tendrán que dar cuentas a Dios, y serán muchos los que se presenten con las manos vacías. Hijos, vuestros corazones han sido puestos en la balanza y no hay amor verdadero, no hay perdón, no hay caridad sincera, no hay sacrificio. Os habéis hecho impenitentes. Desafiáis a Dios con vuestro modo de obrar libertino y os habéis hecho idólatras de sí mismos. Os creéis dioses y desafiáis al único y verdadero Dios. Vuestra soberbia golpea, dice la Virgen, mi corazón de madre, y lastima el corazón del Padre. ¿Acaso no comprendéis que la salvación de vuestras almas está en juego? ¿No os importa vuestra salvación? ¿No os importa caer en el infierno? En la mayoría de vosotros reina solo el odio, la ambición y los placeres de la carne. Con dolor lo digo, muchos de entre vosotros se condenarán si no os convertís de vuestros pecados y hacéis penitencia. Me dirijo a todos los pueblos de la tierra. Os habéis convertido en hijos ingratos,
que no escucháis mis palabras. No me escucháis a mí, que soy vuestra madre, y que lo único que deseo es conducirlos hasta mi Hijo para que seáis salvos. Pero muchos de entre vosotros no me escucháis. Decís ser hijos, pero no me obedecéis. Esta nación colombiana y sus gobernantes pecan gravemente y afrentan a Dios todo el tiempo con sus brujerías, con vuestras conductas y leyes aberrantes e impías. Teman a Dios, arrepiéntanse del mal que han provocado. Vosotros no tenéis temor de Dios, y pronto lloraréis con amargura vuestra rebeldía contumaz. Os amo, pero vuestra desobediencia hiere mi corazón de madre. Si no os convertís de vuestros pecados, la justicia de Dios será implacable. Colombia, ¿cómo me dueles? Eres la espada que atraviesa mi corazón. Levántese un guerrero que sea valiente para combatir el mal. Expulsen a los gobiernos comunistas. Ellos, con sus ideologías de muerte y destrucción, buscan la ruina de los pueblos. Son hombres que respiran violencia y guerra. En sus corazones solo hay odio y sed de venganza. Levántese un valiente guerrero que tenga las manos limpias y un corazón puro, que defienda a esta nación de caer en los abismos infernales. Miren a sus vecinos y tomen conciencia del mal que los gobierna. No derramen sangre inocente. No permitan que gobiernos impíos saqueen vuestras riquezas. Piensen en sus familias y en sus hijos, el futuro que les espera en medio de los bárbaros. Colombia, de tus entrañas saldrá la luz que iluminará a los pueblos, pero antes bajarás a Egipto, sufrirás dura esclavitud, caminarás el sendero de la pasión de mi Hijo y luego verás el sol. Arrepiéntete ahora que puedes y salva lo poco que queda. Mi amada España, si no os convertís de vuestro pecado, si no lucháis para derrotar al enemigo que los subyuga a través de leyes pervertidas que van en contra de la ley de Dios y de toda moral cristiana, sobrevendrá una guerra que no podrán hacer frente. La naturaleza estará en vuestra contra. Les espera la peor de las ruinas. Dejad vuestro orgullo. Inclinaos ante vuestro Dios. Aprended a ser humildes y penitentes. Y ustedes, reyes de la tierra, son los grandes ladrones de la gloria de Dios. Buscan honores y reverencias, viajes de opulencia y vanidad. Derrochan fortunas que no les pertenecen y no se conmueven al ver la miseria de mi pueblo. Vuestra presencia avergüenza a los santos, porque le niegan a Dios la gloria y el honor que les corresponde. Sois los grandes ausentes en los templos, almas mezquinas con Dios creador del cielo y de la tierra, hijos que no agradecen, porque viven de apariencias en lugar de limpiar el corazón. También vosotros seréis azotados y vuestros reinos demolidos, porque uno solo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y solo a Él debéis dar todo honor y toda gloria. Cuando la Virgen dice los grandes ausentes en los templos, hay dos formas de ser ausentes. Cuando se está contra Dios, como hacen los reyes, ¿sí? Y como hacen la gran mayoría de los gobernantes en el mundo, muchos por ser miembros de la masonería. Y otra ausencia es la nuestra, porque estamos impedidos de ir a contaminarnos de apostasía y herejía. Ciudad de las dos colinas, se refiere a Roma. Tú eres culpable de la ruina de todos los pueblos, porque te has vendido para hacer el mal. Tu orgullo será arrojado al fuego,
serás pisoteada y arrasada. Todo el que te mire se avergonzará de ti, arderás en fuego. Tus mismos amantes se encargarán de destruirte porque le fuiste infiel a tu esposo y osaste desafiar a tu Dios. Polonia, tierra de mi amado hijo Juan Pablo II. No deshonres a los santos, no te prestes para el pecado, defiende la fe y no vendas tu progenitura, tu primogenitura. Alejaos de toda fuente dañosa, no lastimes mi corazón de madre. Mi hijo sufre por vosotros. Alejaos de la tibieza, no temáis a los hombres de este mundo. Teme ofender a Dios con el pecado. Si consientes el pecado, la ruina vendrá sobre ti. África, tierra de mártires y gloriosos guerreros de la iglesia, no se vendan para hacer el mal. Los utilizan para destruir el depósito de la fe. No consientan ideologías extrañas y novedosas. Defiendan a mi hijo en la Eucaristía, donde está correctamente celebrada la misa. No lo profanen. No sea que se encienda la ira de Dios contra ustedes y pierdan el puesto de honor que tienen en el cielo. México, tierra de mis dolores, volved a Dios, luchar como un solo hombre contra el enemigo, apartaos de leyes inicuas y perversas que os esclavizan. Defiendan a mi hijo en la Eucaristía, donde es correctamente celebrada la misa, y no en comunión con Bergoglio, ¿no? Obispos, no ultrajen a mi hijo, no engañen a mis hijos indígenas, más pequeñitos. Han dejado de evangelizar y ahora solo buscan lucrarse. Sacerdotes de mi hijo, no ofendan más a Dios, no lo entreguen en las manos, no continúen en rebeldía a Dios, no consientan ideologías extrañas que van en contra de los mandamientos. Lean las sagradas escrituras, allí se condena el pecado, no se lo aplaude, ni se lo maquilla con falsa misericordia. Reaccionen, hijos míos, si se arrepienten del mal que hacen, todo se volverá en su contra. Si no se arrepienten del mal que hacen, todo se volverá en su contra. Y nuevamente sufrirán un mar de sangre. Sean dignos del nombre cristiano que llevan. Si son de Cristo, demuéstrenlo. No denigren la sangre de los mártires. Levántense, mi ejército, y luchen por la verdad. Sean luz en medio de la oscuridad. Sean sal para el mundo. No pequen de cobardía. A mis hijos, los más pequeñitos de la tierra, no acepten deidades y dioses paganos en el sacrificio de la misa. No hagan de nuestro sacrificio una fiesta. Recuerden a mi hijo Juan Dieguito y sigan su ejemplo de conversión. No pierdan lo que con lágrimas y sangre han ganado. No hieran mi corazón de madre. No se dejen engañar de aquellos enemigos de Cristo que solo buscan destruir la iglesia y dejarlos sin sacramentos. Levántense como un solo hombre y defiendan a vuestra madre y a mi hijo Jesús. Las razas indígena y negra están siendo manipuladas y engañados por el destructor y sus malvados gobernantes que los utilizan para destruir lo más sagrado que tienen, la Eucaristía. Vosotros decís que soy vuestra madre, la morenita. Demuestren que son realmente mis hijos. No pierdan la fe. Rusia, serás un río de sangre si no te vuelves a mi inmaculado corazón. Tus errores bañan toda la tierra. Pronto caerás como muerta, pero mi hijo te resucitará como a Lázaro. Defiende la ley de Dios y sé luz para los pueblos. Repara tus errores. Vuélvete a tu Dios. Si desobedeces a mi pedido, el fuego te devorará y tus llamas arrasarán a tus vecinos. Defienda la fe, los valores cristianos y morales.
no consientan el pecado, rechacen toda ideología del mundo moderno que quieran imponerles, no se vendan para el mal, que la victoria es de Dios, vuelvan a mis brazos, de lo contrario me perderán. China, no te conozco, con tu veneno estás matando a mis hijos, no lo permitiré. ¿Quieres escalar el cielo? Bajarás a los infiernos, por haberte vendido a Satanás y atreverte a declararte Dios. Tus raíces y lo que enseñan es luciferino, porque solo buscas el mal y lucrarte con el robo. Tú eres vergüenza de la iglesia y de mis hijos que sufren el martirio y la persecución en tu tierra. Eres la más dolorosa espada que traspasa mi corazón. Tus dominios son tierras de esclavitud y muerte. Dios se prepara para castigar tu soberbia. El orgullo te ha enceguecido y no piensas sino en hacer el mal. Cada hijo se parece a su padre y tú te pareces a Satanás. Arrepiéntete del mal que haces y de haber enfermado con tu veneno a la humanidad entera a cambio de dinero y poder. Si no te humillas ante Dios y lo reconoces como a tu Señor, serás aniquilada y borrada de la faz de la tierra. Tu destino está trazado. El fuego te espera. Claro, es el dragón rojo, China. Arabia y Lejano Oriente se han convertido en poderosos comerciantes. Ostentan fortuna y poderío. La soberbia les sobrepasa. Solo piensan en su propio bienestar y desprecian al prójimo. Son de mente altiva y arrogantes. Usan la máscara de la religión para tapar el mal que anida en vuestros corazones. Arrepiéntanse ahora que pueden, luego no podrán hacerlo. ¿Creen que escaparán al castigo de Dios? Necios e insensatos, si no se arrepienten, oran y hacen penitencia, el fuego y el azufre caerá sobre vosotros. Cada quien recibirá lo que ha cosechado. Vuestro comportamiento hiere la pupila de Dios. Alemania, no te reconozco como hijo. Tienes raíces luciferinas. El demonio de Lutero os guía por el camino al abismo. Satanás te domina y todo lo que tocas lo corrompes. Arrepiéntete del mal que esparces en el mundo. Eres como la fruta podrida que daña el frutal. Sin embargo, Dios se apiadará de ti. Saldrá la luz de tus entrañas y volverás a ver el sol. Y entonces te vestirás con sandalias. Llevarás una túnica de fiesta y usarás el anillo de los primogénitos. Tu llanto se convertirá en gozo y tu luz no tendrá ocaso. Pueblo de Israel, sufro por vosotros al ver vuestra ceguera y rebeldía. El orgullo y la ambición los ha enceguecido. Tuvieron la oportunidad de ser primeros y ahora sois los últimos. Satanás ha puesto su pie en vuestro templo y rendís honores al príncipe de las tinieblas. Arrepentíos, postraos rostro en tierra, ofreced sacrificios de expiación por vuestros pecados y crímenes, porque grande es vuestra culpa, y la sangre del inocente cae sobre vuestras cabezas. Sois ciegos y sordos, y el mal ha anidado en vuestro corazón. Arrepentíos y viviréis. Y tú, país grande del norte, Estados Unidos, tu orgullo americano quedará hecho polvo y ceniza. Con tus ideologías luciferinas estás corrompiendo toda la tierra. Esclavizas a las naciones y las tiranizas. Robas el pan y la leche de mis hijos y promueves guerras que destruyen a las familias. Arrepiéntete del mal que haces. La sangre de los inocentes se levanta contra ti pidiendo justicia.
Vuestra tierra es un gran cementerio, y Dios ha escuchado. Si no os arrepentís de vuestros muchos pecados, vuestro presidente os llevará a la ruina y se ha convertido en instrumento de Satanás. El ángel de la muerte se pasea libremente en vuestra tierra. Los gritos de los inocentes, aquellos no nacidos, claman justicia al cielo. Vuestra nación es el gran provocador de guerras y muerte a otros países. Tu corazón odia la paz y solo respira guerra. Eres ambicioso y solo buscas el poder y favorecer vuestros propios intereses a causa de la muerte de los inocentes. Tu ruina está a la puerta. Te llamo y no queréis escucharme. Tu suerte está fijada y en la balanza has sido encontrado falto de peso. Has sido encontrado falto de peso. Pronto serás aniquilado y tu orgullo destruido. Tu falso brillo desaparecerá. Arrepiéntete, país del norte, y vivirás. Hija mía, mi dolor de madre me obliga a hablar a las naciones de la tierra y sus gobernantes. Aún no han comprendido que les amo, y porque les amo les advierto de los errores, buscando que se enmienden de sus pecados. Pero no me escucharán y continuarán por el mal camino. ¿De qué les habrá servido ganar el mundo si pierden sus almas? Di a vuestra superiora que el agua que nace en este lugar es medicinal y servirá para los enfermos que vendrán de todas partes a curar sus llagas. Donde yo hago presencia, todo queda santificado por el poder de la gracia que opera en mí. Os pido una vez más oración y penitencia. Si tan solo me escucharan mis hijos, en un instante cambiaría vuestro destino. Hombres de dura cerviz, vosotros no me escucháis, no escucháis a mi hijo, vosotros escucháis el propio orgullo, os quejáis de terremotos, guerras, hambruna, enfermedades e injusticias. Pronto veréis cosas peores si no os arrepentís, y vuestra carne mimada será azotada en el mismo lugar donde azotaron a mi Hijo Santo. Hijos, si realmente me amáis, sanad vuestras heridas con el bálsamo de la reparación. Mirad estas espadas que atraviesan mi corazón. Son por vuestro pecado. No continuéis crucificando a vuestra madre. ¿Acaso no comprendéis que al crucificar a mi hijo, me crucificáis también a mí? ¿Qué madre no sufre por su hijo? Si vosotros, siendo pecadores, sufrís por vuestros hijos, ¿con cuánta mayor razón no sufriré yo por mi santo Hijo Jesús? El infierno con todos sus demonios hace tiempo caminan sueltos en la tierra y han poseído a muchas almas. Vosotros jugáis a ser dioses, creando monstruos, seres sin alma, y con ello estáis creando un gran ejército para el infierno. Almas que caminan sin Dios, su mirada es perdida en el vacío. Almas que caminan sin esperanza, que parecen vivas, pero en realidad están muertas. Rezad siempre el Santo Rosario. Con él vencerán a los demonios. Rezadlo con fe. Sean constantes y mediten en sus misterios. Yo he sido enviada por el Padre con la cruz redentora de mi Santísimo Hijo en este final de tiempo. Nuestro deseo es llevarlos a casa, a vuestra verdadera patria. Escuchadme, hijos, escuchad a vuestra madre. ¿Acaso mis lágrimas no os conmueven? Vuestro pecado tortura vuestros corazones. Son espadas afiladas que atraviesan mi corazón de madre. La humanidad entera está en deuda con nosotros, porque junto con mi Hijo redimimos al mundo. Os toca a vosotros mortales, sed colaboradores en unión a nosotros
por la salvación de las almas. El mismo pedido que hago a todos mis videntes. Como madre corredentora, intercedo ante el trono de Dios por vosotros como la omnipotencia suplicante. Arrepentíos, hijos míos, mi corazón inmaculado es asilo seguro para vuestras almas. El maligno no podrá hacerles daño si os refugiáis en él. Es el único refugio seguro, ¿no? Lo dice la Virgen también. Su corazón inmaculado no son lugares físicos ni territorios específicos. Todo aquel que acuda a mí con un corazón contrito, no lo abandonaré. Aunque sea el más grande pecador, yo le proporcionaré toda clase de auxilios para que vuelva su alma al estado de la gracia. Yo deseo vuestra salvación. Muy pronto seréis testigos del gran milagro. Es la prueba que el Padre envía a la tierra para que no dudéis del aviso. Todo lo verán cada uno en el lugar que se encuentre, y será vuestra última oportunidad de volverse a Dios. Después vendrá el gran castigo y este será implacable. Os lo advierto nuevamente. Estad preparados con oración, ayuno y penitencia. Hasta ahora no habéis visto nada de lo que está por desatarse. Haced pequeños oratorios en vuestras casas y allí adorad a mi Santo Hijo y reparad por vuestros pecados. Preparaos espiritualmente y refugiaos en mi inmaculado corazón. Permaneced con vuestras lámparas encendidas porque no sabéis el día ni la hora. Este es el tiempo en que reina la oscuridad y vuestros corazones están llenos de tinieblas. Solo aquellos que estén preparados espiritualmente podrán resistir a la prueba y ser luz y fortaleza para los demás. Mi Hijo os perdonará y enjugará toda lágrima si os convertís a Él con sincero corazón. Aún los moribundos, si acudís al corazón misericordioso de mi Hijo y hacéis un perfecto acto de contrición. Mi Hijo no lo rechazará. Recordadlo siempre, hijitas. Vuestra comunidad deberá construir mi capilla en este sitio, según las indicaciones que os he dado. Rezad diariamente el Santo Rosario por la conversión de los pecadores, uniendo vuestros sufrimientos a los méritos de vuestros sagrados corazones, de nuestros sagrados corazones, y haced actos de amor en reparación por tantos ultrajes que recibimos de los hombres. Hijas, en muchos lugares me he aparecido y lo seguiré haciendo porque una madre jamás abandona a sus hijos, y vosotros sois mis hijos, los hijos que mi amado Jesús me entregó en la cruz en el Calvario. Pero son muy pocos los que dan crédito a mis palabras. El tiempo apremia y vosotros dormís. La guerra, el hambre, la peste, la muerte ya están sobre la tierra y la diezmarán hasta quedar reducidos sus habitantes a una cuarta parte, que será acrisolada como se refina la plata. Este pequeño resto que sobrevivirá será de una santidad muy superior por el grado de sufrimiento que deberán pasar. Está en vosotros detener tanto dolor o aumentarlo. No ofendáis más a Dios, que ya está muy ofendido. A mis hijos sacerdotes les dijo, no ofendan a Dios, no entreguen a mi hijo en las manos, no precipitéis a las almas a cometer sacrilegio, no las pongáis en riesgo de condenación. Despertad, hijos, despertad. Vosotros sois el mayor de mis dolores, mi mayor pena. Cuando llegue el momento, será como el ladrón. Nadie sabrá el día y la hora. Todos, sin excepción, en el lugar que se encuentren, verán la cruz de mi santo Hijo, Jesús, en el cielo. Vuestras conciencias serán iluminadas y se verán como Dios los ve. Aquellos que no estén preparados espiritualmente y que hayan tenido una vida alejada de Dios, se llenarán de espanto. Entrarán en pánico y el terror
se apoderará de ellos. Algunos morirán al ver el estado de sus almas afeado por el pecado. Otros rechazarán la cruz y preferirán continuar una vida de pecado. Serán pocos los que acepten a mi Hijo y su cruz, porque ello incluye un cambio de vida, y no todos están dispuestos a renunciar a la vida de lujos y placeres que ofrece el mundo. Pocos serán los que vuelvan al redil. Los poderosos de la tierra que sirven al mal se unirán en un gran esfuerzo por desvirtuar el milagro y el aviso, y así evitar que muchos se conviertan a la Iglesia Católica. Usarán los medios de comunicación para engañar y se valdrán de la ciencia para decir a la humanidad que todo ha sido producto de la mente y cambios en la naturaleza, y serán muchos los que caerán en este engaño. La verdadera iglesia, fundada por mi Hijo, sobrevivirá en medio de persecuciones y sufrimientos. Serán pocos sus miembros, y a los ojos del mundo parecerá extinguida. Su poder será arrebatado y vivirá pobre y humilde en medio de hostilidades. Sus miembros tendrán una fe renovada en el Espíritu, y el mundo no los podrá doblegar. Aquellas almas que resistan la prueba serán luego coronadas de gloria. Recuerden, hijos míos, que sin cruz nadie se salva, porque así es como Dios opera. Un pequeño rebaño resiste al mal. Pronto los hombres tendrán que escoger en servir a Dios en medio de hostilidades y privaciones, o servir al anticristo en medio de las comodidades y una aparente paz. Hija mía, la iglesia deberá pasar por una dolorosa prueba final que sacudirá la fe de muchos. La esposa acompañará al esposo camino al Calvario y será crucificada junto a él para luego resucitar. Pero antes será despojada de todo su orgullo. La iglesia vive una impostura religiosa. Serán muchos los que creerán estar en la verdadera iglesia y no se darán cuenta que están en la falsa, la del anticristo. Llegará a tal punto la apostasía que será casi universal. Dile a tu superiora que comunique a mis hijos todo cuanto os he dicho, y estad preparadas con vuestras lámparas encendidas, porque llegará el esposo de repente y se cerrará la puerta. Vosotras sois testigos del cumplimiento de las profecías. No temáis, yo os protegeré siempre. Orad conmigo el Santo Rosario y preparad vuestros corazones. El Padre me envía en este final del tiempo con la cruz de mi Santo Hijo para rescatar lo perdido y evitar vuestra condenación. Arrepentíos y viviréis. Venid a mí, no os soltéis de mi mano, que yo os guiaré por el buen camino a puerto seguro. Haced penitencia, hijos, penitencia. Ayunad para fortalecer el espíritu. Ofreced sacrificios en expiación por vuestros pecados y los del mundo entero. Escuchad a vuestra madre, permaneced fieles a Dios, guardad los mandatos que les dejó para vuestra propia santificación. No os dejéis llevar de falsas doctrinas, alejaos de toda novedad, hijos, el peligro os acecha, despertad de vuestro letargo, estáis caminando en la oscuridad, vais derecho al abismo, acercaos a la luz para que no tropecéis, rasgad vuestros corazones de piedra, vosotros exigid derechos y no os dais cuenta que antes de exigir derechos tenéis primero obligaciones que cumplir. Cumple con tu deber de hijo de Dios y entonces tendrás derecho a exigir. Hijo, esta es la hora de tomar decisiones. El destructor cada vez los aleja más de Dios y está creando una falsa iglesia
paralela a la verdadera, con ideologías salidas del infierno. Muchas almas están siendo engañadas, incluyendo sacerdotes y religiosos. Hijos, comprendan lo que les digo. Yo sufro por vuestra rebeldía y desobediencia a Dios. Los 4 jinetes anunciados por el apóstol y evangelista San Juan en el Apocalipsis ya caminan entre ustedes y están reflejados en las guerras, el hambre, la peste y la muerte. Ustedes están construyendo en arena movediza, están bebiendo en aguas cenagosas. Acercaos a mi Hijo, Él es la fuente de agua viva. Todo el que esté unido a la vid verdadera no perecerá. Alejaos de toda senda de iniquidad. En el mundo reina la apostasía. Dejad las envidias, las contiendas, dejad de obrar el mal, aprended a obrar el bien, volveos a Dios. Hija, avisa a mi hijo en Costa Rica que la imagen que encontraron en el cafetal y veneran con especial ternura es la imagen de la Madre del dulcísimo amor de Jesús. Y he hecho presencia en ese lugar porque deseo traer paz a vuestros corazones afligidos y acercarlos al dulce corazón de mi Hijo. Yo protejo a vuestra nación, a Costa Rica, y a mis hijos fieles les asisto con el verdadero alimento espiritual que da vida eterna. Los auxilio e intercedo por vosotros ante el trono de Dios y los guío por la escalera de la caridad que conduce al dulce corazón de mi Santísimo Hijo. No desfallezcáis. Las pruebas son necesarias. Ofrecedlo todo en espíritu de expiación. Que vuestra conducta sea tan santa que atraiga las miradas de todos, ricos y pobres, y aún de vuestros países vecinos. Fijaos en la imagen. Estoy señalando el sagrado corazón de mi Hijo. Es la invitación que siempre hago a la humanidad descarriada. Volved, hijos, al sagrado corazón de mi Jesús, que sea Él quien reine en vuestras vidas, y refugiados en mi corazón inmaculado. Yo los llevaré por el camino seguro. Tengan paciencia en el sufrimiento, conserven la fe, sepan que solo hay un camino que conduce a la vida eterna. Mi Hijo Jesús. Y cuando escuchen que les predican otros caminos, rechazadlos con firmeza. Los otros caminos conducen a la perdición. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y llevándose la corona de espinas contra su pecho, la abrazó. Su rostro hermoso no paraba de llorar. Durante todo el mensaje lloró, y en esto vi un águila volar muy cerca de nuestra reina celestial y trinar. Luego desapareció la madre, dolorosa, en medio de un óvalo de luz muy azul, y el águila no se vio más. Supe que esa águila representaba al apóstol San Juan. Alabado sea Dios. Yo me sentí desmayar. Después de un rato con dificultad, me ayudaron a sentar y pasados unos instantes me sentía un poco mejor. Era la 1:35 de la tarde. Me sentía atraída por el movimiento ondulante de unos pinos. Soplaba el viento y me quedé mirando los árboles. Sentía en mi alma una paz imperturbable, como un gozo espiritual. Entonces vi en la visión que asomaban unos niños que venían jugando alegres entre los árboles. Todos venían vestidos como pastores y venían hacia nosotras. Llegaron a la gruta y se hicieron alrededor de la imagen de la Santísima Virgen María Corredentora. Entonces yo me puse de pie y me acerqué a ellos. Me alegré mucho de verlos y entré en un nuevo éxtasis. Los niños eran la pequeña Jacinta, el pequeño Francisco, la pequeña Lucía. También estaban Melania y Maximino de la Salet
y la pequeña Bernardita su virus. Medalla milagrosa. Todos estaban muy sonrientes. Les pregunté por qué los veía como niños pequeños. Jacinta me contestó porque el camino de la santidad es la pequeñez, la humildad. A mayores gracias recibidas, mayor debe ser la humildad y pequeñez, oculta a los ojos de los hombres y conocida solo de Dios. ¿Comprendes? Yo dije sí, comprendo. Bernardita me dijo: Nuestra Señora está muy triste porque los hombres no quieren obedecer a Dios y sus mandatos, y eso atrae mayor castigo para la tierra. Francisco dijo, el pastorcito, ¿no? Sí, Nuestra Señora está muy triste por la rebeldía de los hombres, especialmente por los sacerdotes que se niegan a obedecer a Dios y están en abierta apostasía. Melania dijo: Ellos serán severamente castigados por Dios. Mucho les advertí en mi tiempo, pero lo que hicieron fue declararme una cruel persecución. Lucía intervino y dijo: No debes temer al sufrimiento. Yo misma padecí grandes dolores y tormentos por haber visto a Nuestra Señora y haber dado a conocer su secreto. Tampoco a mí me creyeron, y para ocultar la verdad me asesinaron en mi celda, y fui enterrada en una tumba sin nombre, y en mi lugar pusieron a una impostora que hablaba no de parte de Dios, sino de parte de los cardenales, que le decían lo que debía decir. Y entonces la pequeña Jacinta dijo: Mi mayor sufrimiento lo viví en el hospital. La impostora está enterrada en el lugar que le corresponde a Lucía. Maximino dijo: Yo también sufrí mucho por haber visto a Nuestra Señora. Los hombres siempre han sido crueles con los mensajeros de Dios. Justo es el castigo que recibirán, porque se les ha advertido de los pecados para que se enmienden y vuelvan a Dios, pero no nos han querido escuchar. Quieren seguir viviendo una vida de pecado y llena de placeres. Nada podrá detener el castigo que se viene a la tierra. Son duros de corazón. Bernardita dijo: También tú sufres persecución, como nosotros la sufrimos en su momento, pero no temas a los hombres. Teme únicamente ofender a Dios. Obedece todo lo que pida Nuestra Señora. Dios es justo en pagar su salario. El hombre no conoce qué es la justicia y cada vez está más lejos de la paz porque su corazón está lleno de odio y se ha vuelto ambicioso y mezquino, y su soberbia lo ha llevado a desafiar a Dios y ponerse en su lugar como Satanás. Jacinta replicó: Dios está muy ofendido por la desobediencia de los hombres, principalmente el alto clero. Lucía dijo en la última parte del tercer secreto: Nuestra Señora reveló que la apostasía empezaría desde la cima de la iglesia, y quien ocuparía el puesto de vicario de Cristo sería el extranjero, que sería un falso papa y estaría bajo la influencia de Satanás. Él sería el encargado de destruir y socavar la iglesia desde dentro. Muchos le creerán. En el mensaje decía que el extranjero saldría de un país suramericano y llevaría a la iglesia y al mundo a la mayor apostasía. También decía que el extranjero sería el asesino del verdadero papa y que éste sería encarcelado en su propio palacio. Estaba escrito que vestiría de blanco y engañaría a muchos, empezando por los mismos sacerdotes, quienes terminarían obedeciendo no al vicario de Cristo, sino al vicario de Satanás. En este mensaje, está hablando Lucía, también escribí de la corredención de Nuestra Señora por mandato de ella misma, y decía que los hombres debían invocarla para obtener la verdadera paz y la verdadera unidad de todos los pueblos en el Espíritu de Dios, y desear que se promulgara dogmáticamente en la iglesia la corredención
sobre ella y su hijo Jesús porque ella y su hijo Jesús habían redimido el mundo y los hombres estábamos en deuda. También escribí, dice Lucía, acerca de la infiltración de la masonería en la iglesia y que eran cardenales que ocupaban los puestos más altos. Uno de ellos era el secretario de Estado del Papa Paulo VI, Aníbal Bugnini, por supuesto, quien se encargó directamente en infiltrar el Concilio Vaticano II y hacer de él la oportunidad para que se desmoronara la iglesia desde dentro. Y como objetivo estaba destruir la misa. Ya casi lo logran. Pero este mensaje lo desaparecieron durante el pontificado de Pablo VI y dieron a conocer un mensaje que yo no escribí y mi propia letra la falsificaron. Melania agregó: sobre la iglesia pesan muchos crímenes, el peor de todos, la pérdida de la fe, y de ello tendrán que dar cuenta los sacerdotes. Bernardita me dijo: no llores, no estés triste, Dios es verdad y la verdad siempre sale a la luz, y los hombres tendrán que reconocer que son solo eso, hombres de carne y hueso, y que Dios es Dios y está por encima de todo. Francisco dijo, el pastorcito, mientras que los hombres no se humillen, se arrepientan de sus muchos pecados y hagan penitencia, la tierra entera entrará en caos total y cada vez será más azotada por la justicia divina. Jacinta dijo, los hombres aún no han comprendido que Dios les ama y porque les ama envió a su Hijo a morir en la cruz para que todos tuvieran vida eterna. El Señor quiere que todos se salven. Son los hombres que enceguecidos por el pecado escogen irse al infierno. Nosotros vimos condenarse las almas y caían por montones, como las hojas del otoño. Bernardita dijo, si los hombres se vuelven a Dios con todo su corazón y hacen penitencia, Dios les perdonará. Pero se han convertido en una raza impenitente. La Cuaresma pasa desapercibida por muchos y la Semana Santa se ha vuelto un negocio. Ya no se predica la palabra de Dios desde el púlpito. Se han dedicado a hablar de ideologías, de política y de ecología. Violan los días santos, no respetan el día del Señor. Ultrajan a nuestro Dios entregándolo en las manos. Los sacerdotes se han vuelto cobardes para predicar la verdad y les da miedo perder sus prebendas. Si no se arrepienten, dice la Virgen, dice Bernardita, ¿no? ¿Quién es la que está hablando? Creo que es Bernardita, sí. Si no se arrepienten de sus pecados, muchos se condenarán. Y me dijo, hermana nuestra, sé valiente y anuncia a este pueblo de dura cerviz el deseo de Nuestra Señora. Quien quiera escuchar, que escuche. Melania dijo, ten siempre presente que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Yo misma lo padecí. Los niños bendijeron a toda la comunidad y desaparecieron. Entonces sentí en mi corazón arder como el fuego, un fuego que quería abrazar a toda la tierra, pero que no podía traspasar las almas porque eran como témpanos de hielo. Y este fuego se devolvía a mí y me provocaba un gran dolor y una especie de agonía. Como pudimos, bajamos de la montaña y tuve que acostarme. Pues claro, después de semejante experiencia, cualquiera queda agotado. Pensé que iba a perder la voz, pero se la regalo al Señor y a la Virgen, como muchas veces se lo dije al Señor en el oratorio, cuando se podía ir a hacer adoración al Señor en la custodia, se lo dije, Señor,
permíteme regalarte mi voz. Y eso es lo que hago, básicamente. Mi voz, regalársela al Señor y a la Santísima Virgen María por la salvación de las almas. Muchas gracias por acompañarnos en este maravilloso y espectacular cenáculo del día de hoy. Dios les bendiga.